Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este viernes médico virtual. Hoy tenemos la participación del doctor Jorge Enrique Talledo Sakumoto. Él es médico internista, quien estará con el tema El corazón también se enferma de deficiencia de vitamina beriberi húmedo. Pero antes reciban el saludo del doctor Jorge Víctor Espinosa Cuadros, decano del Colegio Médico de Piura y de toda la junta directiva que hacen posible estos eventos académicos. Doctor, buenas noches. Bienvenidos a este viernes médico virtual. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Yo encantadísimo de poder acompañarlos hoy un día tan especial, Día de la Amistad y de los Enamorados. Y bueno, vamos haciendo una analogía con ello, ver cómo el corazón también se puede enfermar por déficit de vitamina. Claro, claro que sí, doctor. Y antes de que inicie su presentación, antes de que se inicie su exposición, vamos a presentarlo. El doctor es médico especialista por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sede hospitalaria, Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Tiene una maestría en políticas y planificación en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asistente de medicina interna en el Hospital de Chulucanas, Hospital Reategui y Hospital de Especialidades Médicas de la Red de Salud San Juan de Dios en Piura. Tiene experiencia docente en la Universidad Católica Sede Sapiense Chulucanas, Universidad César Vallejo, Lima Norte, experiencia en docencia lingüística en Centro de Idiomas de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Bien, doctor, adelante, puede iniciar con su exposición. Bueno, muy bien. Como mencionaba, estoy muy contento de estar aquí acompañándolos la noche de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que estuvo en auge durante el siglo pasado de forma muy importante y que en la actualidad un poco se ha dejado de considerar y por allí ahora pasa a ser una enfermedad subdiagnosticada. Es una enfermedad bautizada así porque se presentó en principio en Asia, ¿no? En Asia, y bueno, la palabra beriberi viene del singalés y que lo que realmente significa es no puedo, ¿no? Cuando los médicos le decían eh, en la India, ¿no? Le decían a sus pacientes, levante los brazos, mueva las piernas, a pacientes que llegaban en sillas de ruedas, transportados por alguien más porque no podían movilizarse, pues ellos decían que no podían hacer, ¿no? El movimiento de sus miembros, ¿no? Entonces, de allí, de la palabra singalés beri, viene esta enfermedad bautizada beriberi como un síndrome que produce debilidad de los miembros, ¿no? Una debilidad generalizada, astenia, ¿no? Un poco de dificultad respiratoria incluso, y ya vamos a ver por qué. Entonces, el beriberi húmedo básicamente es una de las formas de expresión del déficit de tiamina. Bien, bueno, algunos estudios experimentales que se realizaron sobre todo en Japón describen, dan cuenta de este fenómeno asociado a trastornos cardiovasculares y son quienes más estudiaron de su forma más aguda, ¿no? Y por eso se bautizó a una subforma o una presentación del beriberi, que es del beriberi húmedo, que es agudo y muy intenso, como shonshi, ¿no? Que en japonés, en nipón, significa que es un cuadro agudo del corazón, ¿no? Bien, entonces, bueno, comenzaré mencionando que es una enfermedad, digamos, de las que ampliamente son observadas, descritas y observadas por la Organización de Alimentación y Agricultura, que es una dependencia de Naciones Unidas. En este portal pueden encontrar mucha información muy interesante de enfermedades que tratan de déficits de suplementos nutricionales, o mejor dicho, de déficits de vitaminas y algunas otras cosas, ¿no? Electrolitos, algunos tipos de fórmulas proteicas, etcétera, y que se deben básicamente a la falta de ingesta o estados de desnutrición, ¿no? A nivel global. Ahí pueden encontrar información muy interesante, simplificada sobre un montón de enfermedades. Y bueno, básicamente hago mención de esto porque nuestra enfermedad del día de hoy se trata de una enfermedad producida por el déficit de una vitamina del grupo B, la primera descrita, por eso es B1, ¿no? Que se denominó tiamina. Y esta vitamina, cuando se encuentra, digamos, en déficit,
un déficit importante, y esto puede ocurrir en diferentes condiciones médicas, ¿no? Eh, Va a producir unos cuadros que llegan a ser, digamos, de mucha severidad, ¿no? Entonces, bueno, el beriberi es una enfermedad que puede adquirir una presentación de una forma muy grave, tiene varias manifestaciones clínicas, como les mencioné anteriormente, y la mayoría de estos signos clínicos que son inespecíficos requieren de que se haga una historia clínica, una anamnesis profunda y se pueda entender y se piense, se tenga el conocimiento de la enfermedad, de manera de no desestimarla, de no obviarla, ¿no? Hay que entender que su presentación, dado a que son en pacientes que pueden presentar múltiples comorbilidades, pero también déficits nutricionales, puede estar asociada entonces precisamente a carencias de otras vitaminas, ¿ok? Y en principio el cuadro de presentación más común, más ampliamente conocido y, digamos, considerado en nuestro medio es el que está relacionado a pacientes con alcoholismo crónico, ¿no? Pero no quiere decir que no hay otras presentaciones y definitivamente están descritos y publicados muchos casos aquí mismo en el Perú con pacientes con problemas de absorción gastrointestinal, ¿no? Pacientes bariátricos, por ejemplo, que se han hecho cirugías bariátricas y que, como ustedes bien recordarán, quedan con el déficit de algunas vitaminas, entre ellas de lo más grave pero tratable es el déficit de la vitamina B1, ¿no? Bien, decía que también hay otros pacientes con otras comorbilidades, como por ejemplo los pacientes renales, ya hablaré un poquito más de esto más adelante, los pacientes diabéticos, que se ve con mucha frecuencia un déficit de la tiamina en los pacientes diabéticos. Y bueno, básicamente quería mencionar que los cuadros de presentación comúnmente en nuestro medio son los ligados a pacientes con alcoholismo porque digamos, el número de pacientes que vemos con problemas de alcoholismo y que tienen comorbilidades diversas, principalmente la cirrosis, ¿no? Y otros cuadros de nutrición, son los cuadros más severos que vamos a encontrar probablemente en nuestros medios. Los otros son cuadros a veces un poco atípicos, en donde se reúnen varios factores, pero en este cuadro que menciono yo de pacientes con alcoholismo y niveles de desnutrición, con relativa frecuencia vamos a encontrar presentaciones como las que vamos a mencionar y conversar más adelante. Bien, bueno, entonces, ¿qué es la tiamina? Ya más o menos lo hemos conversado, se trata de la vitamina B1, ¿no? Que ayuda forma parte de los cofactores del metabolismo cuando se digieren los alimentos y que ayuda, ¿no? Es un cofactor en el ciclo de Krebs que ayuda a sintetizar ATP, ¿no? Y de esta forma energía. De manera que, dado este dato, pues vamos a entender que la tiamina incluso sirve como coadyuvante en pacientes de diferentes categorías, pero también incluso en deportistas, no hablando de pacientes en enfermedad, sino más bien de condiciones nutricionales, ¿no? Bueno, la tiamina es importante para el crecimiento y desarrollo de las personas por esta razón. Es un cofactor de diferentes rutas metabólicas, pero la más importante es el ciclo de Krebs, ¿no? La tiamina se absorbe en el intestino delgado, ¿no? Predominantemente en el yeyuno. Y en el organismo, bueno, como la tiamina es una vitamina hidrosoluble, ella no tiene una capacidad de almacenamiento, digamos, grande como otro tipo de vitaminas, se absorbe y se puede almacenar hasta 30 gramos aproximadamente de tiamina. La literatura menciona que de 25 a 30 gramos, ¿no? Y, digamos, una de las cosas importantes e interesantes es que este hecho nos pone, digamos, en la circunstancia de entender que necesitamos consumir tiamina de la dieta de forma cotidiana para poder tener los niveles necesarios, ¿no? Para que el metabolismo funcione de forma adecuada. Bien, entonces, ¿qué alimentos contienen la tiamina? Es una pregunta frecuente, ¿no? Y que de hecho necesitamos conocer para poder orientar de forma adecuada a nuestros pacientes. Y además, la siguiente pregunta inmediata sería cuáles son los síntomas que produce el déficit de tiamina. Ya dije que eran síntomas un poco inespecíficos, ¿no?
asociados a cuadros neurológicos, también cardiovasculares y gastrointestinales. Pero ahora voy a presentarles un cuadrito que menciona un poco esto. Voy a hablar sobre algunos pequeños ejemplos, ¿ya? Y básicamente lo hemos reunido aquí en esta imagen. Si ven del lado izquierdo, hablamos de las causas de deficiencia y del lado derecho de los síntomas que estas deficiencias pueden producir. Bueno, los alimentos que contienen la tiamina son el arroz, el pescado, ¿no? El salmón, sobre todo está descrito en la literatura, los mariscos crudos, ¿no? También hay alimentos que tienen, digamos, un rol que intervienen en la absorción de la tiamina, o sea que son alimentos que debemos evitar, digamos, aún más si tenemos un déficit de tiamina, que son el té, el café, ¿no? Las nueces de bebé. Y bueno, básicamente hay otros factores que causan esta deficiencia, que son como por ejemplo el alcoholismo principalmente, como ya lo dije, pero por otro lado, un factor importante, interesante que muchas personas conocen es que las dietas altas en carbohidratos o de ingestas de grasas saturadas también producen un factor que causa el déficit de tiamina. Entonces, ¿a qué vamos? Hoy en día, modernamente, nuestras dietas son altas en carbohidratos, pues, ¿no? Y grasas saturadas. Entonces, ya incluso las personas jóvenes tenemos un factor en contra que, digamos, es promotor o promueve la deficiencia de la tiamina, ¿no? Otros factores, como algunas enfermedades, como morbilidades, como el hipertiroidismo, ¿no? Los pacientes renales, como mencioné anteriormente, que sobre todo los que hacen diálisis peritoneal, ¿no? Y hemodiálisis, pacientes gestantes con hiperemesis gravídica, ¿no? Otros pacientes que tengan enfermedades con disminución de la absorción intestinal o cuadros diarreicos severos, cuadros de desnutrición, como mencioné previamente, pacientes bariátricos que se han sometido a cirugías gástricas con el fin de reducir, digamos, su índice de masa corporal y su peso, y otros pacientes con enfermedades de mala absorción. Entonces, ¿qué síntomas produce? Básicamente, depresión, deterioro cognitivo leve en sus primeras etapas, pero progresivamente, a medida que se acentúa, va, digamos, manifestándose como polineuropatías, ¿no? Glaucoma. Recuerden que como se presenta en pacientes diabéticos también, se, digamos, confunde con la polineuropatía diabética pura, cuando realmente el déficit de tiamina construye una polineuropatía más compleja, y esos pacientes que vemos con polineuropatías severas en diabéticos casi siempre tienen de acompañante un déficit de tiamina, ¿no? Eh, bueno, la pérdida de la memoria también ha sido estudiado mucho, ¿no? Enfermedad de Alzheimer, ¿no? La relación que tiene con el déficit de tiamina. Hay muchos estudios que hablan o demuestran con evidencia estadística que esto ocurre, ¿no? También entonces hay algunos otros signos un poco más inespecíficos como somnolencia, fatiga, irritabilidad, ¿no? Sobre todo hay cuadros severos, ¿no? Neurológicos como el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es una encefalopatía producida básicamente por el déficit de tiamina en pacientes con alcoholismo crónico. Y esa encefalopatía que es reversible, o sea, susceptible a ser tratada y reversible, o sea, logra revertirse este cuadro, no así los cuadros de psicosis de Korsakoff, que ya son estados en el cual se produce, pues, se lleva a cabo un proceso de demenciación del paciente y que ya son de carácter irreversible, ¿no? El beriberi, digamos, se puede clasificar en seco, en húmedo, en un beriberi infantil. También hay presentaciones, digamos, especiales o descritas de forma especial, como la presentación gastrointestinal y el Shoshin que les mencioné anteriormente, que es una forma más aguda, cardiovascular, ¿no? Ya van a ir entendiendo más o menos de cómo se trata y cómo es el curso. Bien. Bien, entonces, eh, ¿quiénes requieren suplementación de la tiamina? Es decir, una pregunta muy común, y sobre todo los pacientes postrados o con comorbilidades te piden
siempre una suplementación con vitaminas, sobre todo, ¿no? Y esto parte de que las suplementaciones con tiamina, sobre todo por ser una vitamina hidrosoluble, difícilmente producen, digamos, efectos secundarios y de intoxicación. Sin embargo, es necesario aclarar que no a todos los pacientes se puede suplementar con tiamina, puesto que se ha demostrado la asociación de altos niveles de tiamina, siempre por la suplementación excesiva, digámoslo así, eh, algunos efectos secundarios no deseados en pacientes oncológicos de algunos tipos de cáncer. Es por eso que la suplementación debe ser acompañada por un médico especialista, ¿no? Con experiencia en el tratamiento de esto, ya que sí es beneficiosa para algunos tipos de cáncer, como el de pulmón, el de mama, pero no en todas las presentaciones. Entonces, ¿quiénes son los que deben recibir esta suplementación? O sea, eh, ¿qué tipo de pacientes? Entonces serían los pacientes que, como mencioné, tienen dependencia del alcoholismo, bueno, son alcohólicos crónicamente. Los pacientes adultos mayores, ya que sabemos que hay un proceso de deterioro de, digamos, la capacidad de absorción a nivel gastrointestinal. Los pacientes con condiciones de déficit nutricional, no solamente los VIH infectados, sino otros tipos de nutrición, incluso pacientes, digamos, con diabetes de tipo 1 y de tipo 2. O sea, hay muchos estudios que demuestran su buena utilidad en ambos casos, en ambos tipos de diabetes. Los pacientes con cirugías bariátricas, sobre todo porque en esta cirugía, pues ustedes recordarán que se segmenta parte del tubo digestivo y de esta manera se ve alterado, ¿no? La capacidad absortiva, ¿no? También otras cosas importantes como la fabricación del factor extrínseco, entre otras cosas. Bueno, en las gestantes también hay muchos reportes muy interesantes de pacientes que tenían un nivel de desnutrición, que son gestantes y que con hiperemesis gravídica pues alcanzan a desarrollar cualquiera de estas expresiones de déficit de tiamina, beriberi húmedo, y también encefalopatía, ¿no? Por ejemplo, encefalopatía de Wernicke. Los pacientes que están en terapia de reemplazo renal, bien sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, en los pacientes que no pueden nutrirse normalmente, y se refiere a estos pacientes secuelados, ¿no? Que están en cama, pacientes crónicos, en los que reciben alimentación por sonda, etcétera. Deben recordar que para la consideración de la preparación de su alimentación por sonda nasogástrica, pues debe tomarse en cuenta estos factores, idealmente con un equipo conformado por un nutricionista, ¿no? Médico especialista, además de los licenciados de enfermería. Y, bueno, todas las enfermedades que generan problemas de absorción intestinal, en donde se puede presentar diferentes formas de déficit de tiamina. Bien, dicho esto, vamos a hablar ya entonces propiamente de lo que es el déficit de tiamina. Ya mencioné que hay diferentes tipos de presentaciones, principalmente vamos a hablar del beriberi seco, el húmedo, y el cuadro neurológico denominado síndrome de Wernicke-Korsakoff. Para esto, mencionarles que la tiamina, bueno, tiene diferentes formas dentro del cuerpo dependiendo en dónde se encuentra, cuándo va a ser absorbida, una vez que está en el torrente sanguíneo, por ejemplo. Una vez que está en el torrente sanguíneo, pues la tiamina va asociada a la albúmina, en donde se puede distribuir ampliamente por el sistema, pues, ¿no? Circulatorio. Bueno, además la tiamina se deposita en el hígado aproximadamente por 18 días. Estos factores es importante tomar en cuenta, en consideración, incluso durante la anamnesis, porque en pacientes que empiezan a presentar déficit nutricional por causas de enfermedad, etcétera, por ejemplo, uno puede establecer a partir de qué tiempo, considerar a partir de qué tiempo el paciente ha dejado de recibir una nutrición completa, y la aparición de estos síntomas que, como van a entender ahora, pueden ser crónicos o también agudos, formas agudas de presentación. Bien, bueno, entonces, en cuanto al beriberi seco, voy a mencionar brevemente que es una neuropatía periférica
que se da de forma simétrica y desde el punto de vista semiológico esta es una característica muy importante que afecta el componente motor y sensitivo de ambos miembros inferiores y su cuadro de presentación es como un dolor quemante. El paciente refiere que siente como la quemazón del pie o un entumecimiento, que realmente es las paredes que empiezan a manifestarse, ¿no? Con debilidad muscular y a veces con el signo del pie caído, ¿no? También puede tener expresiones periféricas como temblores y al examen físico una disminución de los reflejos osteotendinosos. Esto es importante ya que considerar un cuadro de déficit de tiamina desde la exploración, el examen físico, si usted ha pensado en esto mientras está evaluando al paciente, conociendo algunos datos de la anamnesis, pues sabe hacia dónde va a dirigir su examen físico y de esta manera puede tener estos hallazgos. Bien. En cuanto al beriberi húmedo, que es el tema que nos reúne la noche de hoy, es la presentación por déficit de tiamina con compromiso vascular, en donde hay afectación del miocardio, ¿ok? Y esto va a producir una disautonomía y la expresión va a ser síntomas cardiovasculares, ¿ok? Esto ocurre sin pirofosfato de tiamina, el piruvato no puede ingresar al ciclo de Krebs, que es lo que les había mencionado al comienzo, y esto se va a expresar como una supresión de la energía a nivel de todas las células y tejidos del cuerpo, pero a nivel del músculo cardíaco es capaz de originar una insuficiencia cardíaca, que es biventricular, o sea, está descrito que puede haber una presentación de insuficiencia ventricular derecha, pero estudios recientes han demostrado de que la afectación es biventricular. Y se caracteriza, pues, básicamente por edema de miembros inferiores, ¿no? Con esta insuficiencia cardíaca ventricular que genera una congestión pulmonar, ¿no? Y que va a tener síntomas producto de la hipoperfusión de los órganos, ¿no? Entonces, esos síntomas cardiovasculares van a ser, como mencioné anteriormente, el edema, la neuropatía periférica que acompaña el componente neurológico periférico en este cuadro, taquicardia, cardiomegalia y clínicamente va a haber sudoración y piel caliente. Esta es una de las razones por la cual se le denominó beriberi húmedo. Bien, y el beriberi húmedo también tiene, digamos, algunos estadios o formas de presentación. Como la perfusión de estos órganos no es adecuada y no se puede mantener en el tiempo, entonces los síntomas cardiovasculares van a ser diversos. Ya mencionamos la taquicardia, ¿no? Hallazgos durante los exámenes paraclínicos pueden demostrar cardiomegalia, pero los síntomas van a ser de insuficiencia cardíaca. Puede haber hipotensión grave, disnea. Se asocia con frecuencia a acidosis láctica también cuando la presentación que acompaña es gastrointestinal, ¿no? Va a haber frialdad periférica, ¿no? Oliguria. Y básicamente en el EKG podemos encontrar también modificaciones cuando la presentación es del beriberi cardiovascular agudo, llamado Shoshin, como les mencioné. Y estos van a ser, bueno, precisamente un aumento del intervalo QT y una inversión de la onda T. Desde el punto de vista del examen paraclínico, quizás este pueda ser uno de las primeras cosas que vamos a buscar, ¿no? Durante la exploración con exámenes complementarios. Y si usted, como mencionaba anteriormente, ya ha tomado en cuenta, pues, durante la anamnesis que podría tratarse de un cuadro debido por déficit de tiamina, el EKG rápidamente te puede dar este tipo de datos que junto con la clínica te ayuda a tomar decisión siempre que la mayoría de las veces es necesario que sea incluso antes de demostrarse el déficit de tiamina mediante, por ejemplo, un dosaje de tiamina, ¿no? Nuestro accionar debe ser inmediato y debemos ir a una prueba terapéutica que en la mayoría de los casos, cuando es positiva, es pronta, la respuesta es rápida. Por ejemplo, cuando hay deterioro de la conciencia, pues la respuesta es rápida, en 24 horas. Empieza a mejorar el paciente. Bien, entonces, quiero hablarles muy brevemente, no es el tema de nuestra presentación, pero del síndrome de Wernicke-Korsakoff, porque como les mencioné al comienzo, es, digamos, un cuadro de presentación bastante común en nuestro medio. Este cuadro de Wernicke-Korsakoff, por déficit de tiamina, un cuadro neurológico, se presenta con amnesia anterograda en un comienzo, dificultad para el aprendizaje y el paciente empieza a confabular. Recordando que confabular, pues, significa que tú empiezas a inventar una historia y él la sigue, ¿no?
porque empieza a llenar vacíos que él identifica que ya no tiene en la comprensión de su medio, ¿no? Entonces, en la encefalopatía de Wernicke, pues básicamente vamos a ver algunos factores que van a incidir básicamente en pacientes alcohólicos. Por ejemplo, que el consumo del alcohol sea superior de 10 años aproximadamente, que haya desnutrición, que ocurre con frecuencia en pacientes alcohólicos, y esto a la vez lo lleva a algunas infecciones recurrentes. Y debido pues a traumatismos craneanos que terminan siendo un factor importante también en la profundización de sus cuadros neurológicos, puede acelerar o, digamos, exacerbar la presentación de estos cuadros. En el cuadro, bueno, en este síndrome de Wernicke-Korsakoff puede llegar, les mencioné al comienzo, hasta una severidad como la psicosis de Korsakoff, que puede seguir dos vías distintas. Aparecer de manera consecuente a un amplio periodo de padecimiento, o sea, sería una forma cronificada, donde pasas de un Wernicke no controlado, no diagnosticado, no especificado, no tratado, y se torna una psicosis de Korsakoff, o aparecer de forma brusca, sin un episodio previo, ¿no?, de encefalopatía, en donde el paciente va a un proceso de demenciación, que antiguamente se llamaba demencia orgánica por abuso de sustancias, de alcohol, y que se ha comprobado que existe este factor, ¿no?, de psicosis de Korsakoff, consecuencia del déficit severo de tiamina. Bien, bueno, esta tabla la tomé de una revisión muy interesante del 2022, en donde básicamente, si ustedes ven aquí del lado izquierdo, señalamos las causas, ¿no?, como por ejemplo el trastorno por uso o abuso del alcohol, ¿no? Y además, ¿qué vamos a ir encontrando? Por ejemplo, disminución del aporte, aumento de los requerimientos, disminución de la absorción, disminución de los depósitos, alteración de la utilización y un aumento de la eliminación. Entonces, esta tabla pues reúne cuáles son de estos elementos se encuentran en las causas encontradas. Por ejemplo, uno de los cuadros no sospechados comúnmente es en los cuadros de anorexia y bulimia nerviosa, en donde hay una disminución del aporte y también hay un aumento de la eliminación, ¿no?, de la tiamina, ya que la tiamina pues se elimina vía renal, pero también se reabsorbe en el riñón, y algunos factores que promueven una eliminación aumentada del metabolito van a, al disminuir su reabsorción, producir una profundización del cuadro, ¿no? Por ejemplo, otro cuadro común es la presentación de hiperemesis gravídica en pacientes desnutridas previamente, gestantes, en donde hay una disminución del aporte, hay aumento de los requerimientos por la gestación misma, pero también hay un aumento de la eliminación de la tiamina. Bien, de esta forma, pues, que no quiero pasar esta diapositiva sin mencionar algo interesante, les va a interesar a muchos médicos asistentes, que en la hemodiálisis o la diálisis peritoneal que se realiza, básicamente profundiza más en el déficit de tiamina debido a un aumento de la eliminación durante estos procesos dialíticos, ¿no? Bien, además, algo más interesante mencionar de la parte de nefrología es que el uso de diuréticos, digamos, nuestro caballo de batalla, la furosemida, por ejemplo, puede, al producir un aumento de la eliminación de la tiamina sin la posibilidad de que sea reabsorbida durante la eliminación en el riñón, va a profundizar el déficit de tiamina y presentarnos cuadros mucho más insidiosos, ¿no? Bien, entonces, aquí tengo un cuadro de enfermedades asociadas al déficit de tiamina. Si ven arriba, en las columnas de arriba, van a ver entonces la encefalopatía de Wernicke con el síndrome de Korsakoff, ¿no? Esta encefalopatía de Wernicke puede tener un inicio agudo. Algunos síntomas interesantes son el nistagmo, la oftalmoplegia y la ataxia, y la confusión misma de la encefalopatía, que son para sospechar de este cuadro de presentación, junto con los datos de la anamnesis y la historia clínica, pueden darte información valiosa para pensar en esta patología. Y como mencioné anteriormente, con la suplementación de tiamina de forma endovenosa se logra básicamente restaurar el estado de conciencia del paciente de forma muy rápida, de 24 a 48 horas. Y en pues tiene que ver la etiología de este cuadro, la ingesta baja en tiamina por cuadros de desnutrición, también afectación de la absorción de tiamina y del aumento de la eliminación de la tiamina, ¿no? En cuanto al sistema nervioso central, tenemos el síndrome de Korsakoff, del cual ya hablamos, ¿no?, que
básicamente suele tener un inicio crónico y en donde hay una pérdida de la memoria anterógrada y retrógrada, amnesia, apatía, y es un cuadro, básicamente complicación usualmente de una cefalopatía de Wernicke que no fue tratada e identificada. En cuanto al beriberi seco, es básicamente la afectación del sistema nervioso periférico, ¿no? Tiene un inicio crónico, sus síntomas básicamente están referidos a la neuropatía periférica simétrica en ambos miembros, tanto motora como sensitiva, y que es de predominio distal. Básicamente se debe a la ingesta o a la nula ingesta de tiamina, y los cuadros de el beriberi cardiovascular, que puede ser húmedo o el Sjögren. El húmedo es subagudo, el Sjögren es más agudo, pero básicamente es por la disminución en la ingesta de la tiamina con otros factores como el ácido fólico. Las presentaciones producen un fallo cardíaco, ¿no? Como mencionamos anteriormente, con edema de pulmón, edema en miembros inferiores, ¿no? Una disminución de la resistencia vascular periférica, y esto a su vez puede presentar de forma más complicada cuadros más floridos con hipotonía, acidosis metabólica. Y hay la presentación que acompaña o suele acompañar todas las anteriores es un beriberi gastrointestinal que puede ir, dependiendo de la severidad del caso, acompañado con una acidosis láctica, ¿no? Básicamente esto acompaña respuestas más bien de tipo agudo, y el paciente empieza a presentar anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, y esto va a aumentar el lactato, ¿no? Y se debe a la ingesta de tiamina reducida o a la dificultad para reabsorber la tiamina antes de la eliminación renal. Bien, entonces, bueno, a muchos de la comunidad médica nos importa entender o saber, conocer cuáles son los criterios que debemos tomar en cuenta para diagnosticar o orientarnos hacia el diagnóstico de una enfermedad. Básicamente son los criterios de Blankenhorn, y para el diagnóstico de beriberi tenemos que tomar en cuenta si hay o no cardiomegalia con ritmo sinusal, si está la presencia de edemas en miembros inferiores o signos de edema pulmonar, aumento de la presión venosa central, manifestaciones de una neuropatía periférica, como mencionamos anteriormente, y algunos cambios inespecíficos del EKG, que puedes comprender, por ejemplo, cambios en el segmento ST, ¿no? La ausencia de otras etiologías para explicar los hallazgos. Esto es importante también entender que forma parte de los criterios, ya que como los síntomas son tan inespecíficos, usualmente se van identificando o descartando otras etiologías antes de considerar en pleno el déficit de tiamina como causa única. También suele acompañar algunas otras enfermedades, como mencioné anteriormente, como la diabetes o la enfermedad renal crónica, de manera que no siempre es tan sencillo identificarla. Debemos pensar en ella ya conociendo que ocurre en concomitante con estas comorbilidades, así como la historia de una dieta deficiente en tiamina, ¿no? Y sobre todo, lo que mencioné anteriormente, la reversión, ¿no? de los cuadros o de las expresiones clínicas con una prueba terapéutica con la administración de tiamina endovenosa. O, bueno, la evidencia del déficit en la autopsia, que no, obviamente no es lo deseable. Entonces, para el diagnóstico, básicamente, lo que los clínicos siempre hacemos hincapié es la detección del déficit de tiamina basado en 3 puntos básicos, que es una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico. Estos 2 puntos principalmente van a llevarte a tener, digamos, tus sospechas diagnósticas, ¿no? Y para ello es que recién vamos a utilizar los exámenes complementarios. En este caso van a ser pruebas de laboratorio, que, bueno, existen algunas otras pruebas de laboratorio que no realizamos en nuestro medio, pero se ha demostrado que la medida in vitro de las actividades de la transcriptolasa eritrocitaria, la TKE, que se hace con más frecuencia en otros medios, es equivalente al dosaje directo de la vitamina B1. En nuestro caso, el dosaje directo de la vitamina B1 es bien posible solicitarse en algunos laboratorios y demuestra, pues, ¿no? En qué concentración la tenemos, pues, ¿no? Básicamente se utiliza en nuestro medio cuando existe divisiones, opiniones muy divididas sobre la etiología de la enfermedad, cuando se va a hacer investigación y estudios clínicos, y porque digamos que cuando clínicamente tenemos la sospecha, estamos en la situación de brindar tratamiento. Esta prueba terapéutica que yo siempre menciono es también per se un criterio, ¿no?
Cuando el cuadro es muy severo, se puede brindar la tiamina vía endovenosa, ¿no? 300 miligramos al día, por 7 días como una dosis de ataque, vamos a decirlo así. Mencioné que la recuperación en encefalopatía era, digamos, bastante pronta, pero también en los cuadros de astenia y otras manifestaciones gastrointestinales, mismos cardiovasculares, el cuadro a estas dosis altas es bastante rápido la remisión del cuadro. Y después debemos seguir la complementación con 100 miligramos al día hasta lograr un control adecuado de las presentaciones de la enfermedad y estimar si el control o el tratamiento puede ser dosificado de otra forma. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para más o menos retomar las ideas de lo que hemos mencionado el día de hoy. Yo sé que suena como un cuadro, digamos, no tan común, que no se ve. Los médicos clínicos, sobre todo los médicos internistas, lo vemos con mucha frecuencia como diferentes cuadros con comorbilidades asociadas. A veces pueden enmascarar un poco la presentación pura de la deficiencia de tiamina. Ver un cuadro impactantemente, eh, digamos, resuelto, definido como una etiología única es bien difícil, ¿no? Sin embargo, sí hay algunas presentaciones, y es el caso de una publicación reciente del último trimestre del año pasado, 2024, de un casito que llegó al Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima, ¿no? Y que básicamente fue un paciente tratado en el Servicio de Medicina Interna y también la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima, ¿no? Cuyos asistentes y docentes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia lograron registrar datos sumamente interesantes que van a ser de gran interés, incluso a nivel no solo de medicina general, sino de los especialistas, porque los estudios cuentan con ecocardiografías, la medición continua del TAPSE y varias otras cosas más que van a ser de su gran interés. Pero mi intención es solamente mencionarles este caso, lo puedan encontrar, les voy a mencionar cómo, digamos, buscarlo de forma sencilla en Internet, pero resumir el caso y básicamente se trató de una mujer muy joven de 22 años, en la cual se diagnosticó el Sjögren, o sea, vamos a decir que la manifestación cardiovascular aguda del beriberi, quien cursó con una hiperlactacidemia y que se chocó, tuvo un shock cardiogénico refractario al tratamiento, al uso de vasopresores e inotrópicos, y que alcanzó una respuesta favorable, como les dije, que fue rápida con la administración parenteral de tiamina, y que logra definir que básicamente la causa de su complicación era el déficit de tiamina. Venga a acotar que, por ejemplo, este es un caso de una paciente que presentaba anorexia nerviosa, o sea, condiciones que son debilitantes, hay un problema ahí de la ingesta, como mencionamos, ¿no? El aporte de la tiamina. Básicamente, la paciente tenía ya una comorbilidad, sin embargo, la presentación se debe en extremo al déficit de tiamina y se es demostrado con la prueba terapéutica positiva, ¿no? Esta paciente se logra demostrar que se estabiliza hemodinámicamente y cardiopulmonarmente una vez que se inicia el tratamiento, y es el reporte interesante de este caso. Esta es la radiografía de la paciente. Como ven, pues hay algunos síntomas de, digamos, congestión pulmonar y también cardiomegalia. Y lo interesante del cuadro es ver, ellos hacen una relación, ¿no?, entre los niveles de lactato, ¿ok? Y la administración, pues, ¿no?, en el tiempo, en 72 horas, así de rápido, de la tiamina. Entonces logran demostrar cómo el lactato va reduciéndose, ¿no?, de forma importante a la par que va subiendo el gasto cardíaco y mejorando, pues, ¿no?, la función cardiovascular. Solamente les presento esta imagen para hacer muy gráfico lo impactante que puede ser el tratamiento con suplementación de tiamina. Esto deja de ser, digamos, un tema de nutricionistas o de manejo solamente por los médicos que practican la buena medicina complementaria, sino que es de interés de toda la comunidad médica y sobre todo de los médicos clínicos, ¿no? Muy bien, les mencioné que les iba a decir dónde encontrarlo. En la revista médica Herediana pueden encontrarlo así, pues, ¿no?, con su título de choque cardiogénico. Está abierta para todos.
para que lo puedan descargar y leer. Sé que van a disfrutar mucho de este caso clínico que es de más interesante. Por temas de tiempo, no voy a escatimar más en los detalles, les he resumido los resultados y lo interesante del caso para que puedan ubicarlo. Finalmente, para resumir, pues el beriberi en sus diferentes presentaciones, seco, húmedo y sus diferentes formas del húmedo, como mencioné anteriormente, y además el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es ese estado neurológico de afectación por una déficit de tiamina grave, pues son cuadros clínicos que se dan en la deficiencia de tiamina, que tienen síntomas difusos, inespecíficos, floridos, ¿no? Que pueden estar acompañados con trastornos neurológicos, cardiovasculares, psiquiátricos, gastrointestinales, también manifestaciones periféricas, ¿no? Y que pueden incluso llevar a la muerte. El grado de afectación varía no solamente con la edad, sino también las características nutricionales del individuo, las comorbilidades que se encuentra, ¿no? Y también la presentación, si fuese aguda o no del cuadro clínico, van a determinar el curso que puede tener el paciente y el tratamiento que debemos brindarle. Bueno, por el día de hoy esto va a ser todo. Espero que puedan tener un buen acompañamiento con este lindo tema y revisar el casito que les mencioné anteriormente, hoy día de la amistad y del amor. Espero que les haya gustado el tema y los dejo para que tengan un bonito fin de semana. Nuevamente reitero mi agradecimiento al Colegio de Médicos del Perú, de Piura, por esta invitación y espero pronto acompañarlos con algún otro tema de interés. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Estaba muy interesante su exposición. Doctor, díganos, según su experiencia, ¿en qué enfermedades se ve mayormente este déficit de tiamina, de esta vitamina? Bien, mira, en mi experiencia, muy comúnmente se encuentra asociado a la diabetes, como hay tantos pacientes diabéticos en diferentes estadios y diferentes comorbilidades asociadas. Yo noto que va muy escondido, muy asolapado el déficit de tiamina y cuando tú lo tratas el paciente experimenta una gran mejoría, ¿no? Y que se manifiesta con, por ejemplo, mejoría del sueño, por ejemplo, disminución de los cuadros neurológicos renales que son hemodializados, también se acompaña un déficit también importante, que básicamente como hay presentaciones de encefalopatía hiperuricémica en estos pacientes, siempre se asume que ese es la etiología. Sin embargo, con la suplementación de tiamina, los pacientes muchas veces mejoran de forma importante ese cuadro de encefalopatía. De forma que, como les digo, es importante que piensen en qué patologías se presentan, en el por qué manifestaciones dan, y así vamos haciéndonos más finos a la hora de tratar pacientes, ¿no? Doctor, y díganos, ¿en qué, según su experiencia y trabajo que viene realizando, ha tenido algún caso que le haya llamado la atención respecto a la aplicación de estos tratamientos? Sí, sí, mira, el caso más interesante que he podido ver ha sido, bueno, allá, yo me formé en el Hospital Loaiza y con uno de mis asistentes, quien mando un gran saludo, el doctor Guillén, un médico internista notable, y investigador activo, docente preocupado. El doctor Guillén trató con éxito una encefalopatía eh, autoinmune, ¿no? Y que al acompañar con la tiamina, o sea, con la suplementación, se demostró pues, que había un déficit de tiamina en la paciente, pero la prueba terapéutica fue impresionante. Otros casos con él, donde también se hizo tratamiento con tiamina de suplementación, pude ver lo interesante y lo importante que es pensar en el déficit y hacer pruebas terapéuticas en los pacientes es totalmente sencillo, es un medicamento accesible en nuestro medio, y suplementar a nuestros pacientes los va a beneficiar casi todo, ¿no? Yo invito mucho a todos los que están el día de hoy a investigar un poco más sobre el tema, lean el caso clínico que les he presentado y todo lo que puedan encontrar, digamos, al respecto al tema. Estoy seguro que les va a gustar mucho toda la información que van a conseguir, y los pacientes de ustedes van a ser los que realmente se beneficien, ¿no? Claro que sí, doctor. Estaba muy interesante su participación, su charla.
Díganos, alguna otra recomendación para los médicos que también recién están iniciando de repente el CERU, médicos generales, para que tengan en cuenta y puedan de repente saber diagnosticar o dar un tratamiento efectivo. Bien, sí, bueno, y muy interesante el punto. Yo considero que desde el inicio mismo de la carrera médica, no todos quienes van al SERUM están iniciando, ya a veces tienen tiempo en el ejercicio médico, pero es muy importante que vía el SERUM se preparen y esa preparación va desde tomar cuenta de cuál es el arsenal terapéutico con el que cuentan, saber qué cosas tienen en sus puestos de salud para manejar algunas enfermedades comunes. Por ejemplo, la tiamina es un fármaco que pueden solicitar a la direza a la que van a corresponder por su puesto de salud para obtener, digamos, la dotación de este medicamento que va a ayudar muchísimo a muchos pacientes por las comorbilidades que he mencionado anteriormente. Eh, Otra cosa más es, yo recomiendo a todos los serumistas que aprendamos a identificar con juicio clínico crítico, identificar las cosas que podemos ver, sospechar, identificar lo que entendemos y también cuando no entendemos algo y no sabemos, no es de nuestro control, poder hacer avanzar con el paciente, aliviar su presentación, ¿no?, mórbida y poder llevarlo hacia el especialista adecuado, pero para ello necesitas poder ver, describir bien, de forma adecuada, tus hallazgos, ¿no? Y para que puedas hacer una referencia adecuada, ¿no?, con buen destino. Finalmente quiero, digamos, saludar a la promoción que terminó y que va parte de Serums este año, esta primera promoción. Felicitarlos porque hoy en día, pues, son el recurso más valioso que tiene el Perú, pues, ¿no? Son el futuro de la nación. Éxito, jóvenes. Bien, doctor, muchas gracias por su participación en este evento académico Viernes Médico Virtual. Decirles a las personas que están conectadas que deben responder el post que vamos a publicar y de esta manera poder acceder a su constancia de participación. Muchas gracias por su presencia virtual en este evento académico y síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de todas las actividades que estamos organizando como Colegio Médico, no solamente actividades académicas, sino también sociales, culturales y deportivas. Bien, muchas gracias y nos vemos en una siguiente evento académico. Hasta luego. Buenas noches.